también a los que estáis aquí en formato presencial. Decíamos que creo que es bueno volver a esta normalidad y hacerlo en la casa de los empresarios, que estamos en el Círculo de Empresarios, a quien agradecemos desde aquí también que nos hayan acogido una vez más, pues queríamos ponerlo encima de la mesa. Ya aprovecho para comentaros que cerrará la jornada María Borràs, de la Junta Directiva. Estaba previsto que fuese Patricia García, pero me acaban de trasladar que no va a ser posible, entonces tendremos a María Borràs con nosotros, ¿no? Yo hace unas pocas semanas, hace un par de semanas, estábamos en este mismo foro también, en la casa de los empresarios, y con algunos de los que veo por aquí con nosotros, y estábamos hablando del futuro del trabajo, y estábamos hablando de esos retos que se nos presentaban, de las oportunidades que iba a haber, y una de las conclusiones a las que llegábamos era que, sin duda, para poder afrontar esos desafíos y esos retos que iban a llegar, tenían mucho que ver con ponernos manos a la obra hoy. Y esto es importante, ¿no? Esto es de lo que vamos a tratar de hablar hoy aquí. Hoy vamos a tratar de entender cuál es la situación actual. Vamos a tratar de poner encima de la mesa pues cuáles son las principales problemáticas que tenemos en materia laboral. Y por supuesto, todos somos conscientes de que van a llegar cambios, de que van a venir reformas, pero sin duda, y esto es una percepción personal, si me lo permites, Jorge, creo que lo que va a venir va a ser mejor que lo que había antes de la pandemia. O sea, van a venir oportunidades y vamos a tener la oportunidad de hacer más fuertes nuestras empresas. Entonces, yo creo que tendremos grandes retos en esta mañana. Hace muy poquito, el pasado 27 de mayo, se daba luz verde a la prórroga de los ERTEs hasta el próximo 30 de septiembre, que compartirán con nosotros esta mañana los compañeros que forman parte de la mesa. Y yo creo que esto es una gran noticia, es algo que debemos celebrar, ¿no? Por varios motivos. El primero, porque una vez más estamos protegiendo el empleo de la gente que lo ha pasado peor. Me estoy refiriendo, por supuesto, a nivel laboral, los que han sufrido más las consecuencias de la pandemia, sin duda. Tenemos todavía 500.000 personas en una situación de ERTE, hablaremos mucho de esto hoy. Pero, por otro lado, también yo quería destacar que uno de los logros principales de que se haya puesto en marcha esa prórroga de los ERTEs es que se ha escuchado y se ha sido receptivo y se ha sido sensible a lo que estaba demandando los diferentes agentes sociales, y esto es algo que tenemos que agradecer y que tenemos que reconocer, ¿no? Por fin, a lo mejor, se ha escuchado lo que estaban pidiendo las empresas, lo que estaba pidiendo la patronal, lo que se estaba pidiendo la parte sindical. Yo creo que este es el camino. Creo que hoy vamos a tratar con la mesa a la que ahora vamos a dar paso de poner encima de la mesa cuáles son esas problemáticas, esas necesidades que tenemos, las grandes reformas, los grandes cambios normativos que decíamos, y lo vamos a hacer pues, de la mano de compañeros, de amigos, de despachos, como son los compañeros de Garrigues, de Cuatro Casas, de ADV, que nos van a lanzar todas esas impresiones, ¿no? O sea, Jorge, si te parece, nos introduces la mesa y cómo lo vamos a abordar, pero como, bueno, estas son las principales temáticas que tendremos en el día de hoy encima de la mesa. Sí, desde luego, José, totalmente de acuerdo con tu introducción y con el agradecimiento, que hago extensivo, por supuesto, al EHH para todos los participantes y obviamente a la casa que nos acoge a día de hoy. Enmarcar un poco también la jornada de hoy en un contexto en el que vamos a tratar de llevar a cabo otro ciclo de mesas redondas por todo el territorio nacional en las próximas fechas. Como bien has dicho, pues los cambios que se están produciendo de forma continuada en materia laboral, en materia legislativa, están obligando a las organizaciones a adaptarnos rápidamente a ese nuevo entorno, tratar de anticiparse de alguna forma a esa situación de incertidumbre es un elemento fundamental para poder continuar siendo competitivos en un mercado complejo, como en el que estamos en este instante, y por tanto hemos pensado que hacerlo de la mano de colegas de viaje, como ha mencionado muy bien José, es la mejor manera de difundir pues una fórmula de aprovechamiento muy práctica y de tratar de entender cómo podemos dar respuesta a esas cuestiones que con seguridad nos golpean todos los días en nuestras zonas de trabajo, en nuestros espacios de colaboración y en nuestro ámbito de responsabilidad, ¿no?
Entonces, este es un poco, en esencia, lo que estamos buscando. Es verdad que ahora mismo sobre la mesa hay varios temas de candente actualidad en materia legislativa. Creo que el tema de la prórroga de las ERTEs es uno de ellos, como buena noticia que indicas, pero después hay preguntas con respecto a qué va a pasar después, ¿no? Una vez que finaliza este periodo. Y luego hay otros muchos aspectos ligados pues, al momento de cómo acometer ese entorno especialmente incierto, en medidas de flexibilidad, en cómo adaptarte al nuevo entorno también desde el punto de vista de la influencia de diferentes elementos que están golpeando directamente nuestro entorno competitivo, con nuevos participantes en los mercados, con un modelo de globalización en el que de alguna forma estamos como en una especie de tsunami en el que nos cuesta muchísimo el poder encontrar el espacio, y creo que encontrar respuesta desde el punto de vista de los instrumentos legales que tenemos por delante pues es muy importante, y creo que quien lo haga con mayor ventaja pues sacará una partida importante en ese aspecto, ¿no? Entraremos un poquito en profundidad también en aspectos ligados a algo tan importante como son todos los derechos vinculados a la igualdad, y yo creo que estos son avances muy importantes desde el punto de vista normativo, que de alguna forma pues hay que aterrizar y hay que implementar, es algo clave. Y luego algo que nos ha traído sin duda la pandemia es todo el tema del teletrabajo. Es una realidad que hoy por hoy está totalmente implementada, ha sido un poco a la fuerza, digámoslo así, pero la realidad es que la legislación se ha tenido que adaptar rápidamente a esta situación, y creo que hay todavía muchos elementos de consulta, de duda, que de alguna forma puede dar respuesta a una situación en la que yo creo que tanto empresarios como los propios trabajadores pues, pueden encontrar un espacio muy bueno para favorecer la productividad, la competitividad y ¿por qué no?, obviamente la motivación y el que todo el mundo esté a gusto dentro del proyecto empresarial. Bueno, en definitiva, multitud de temáticas, multitud de cuestiones. El modelo de la mesa va a ser eminentemente práctico, como habéis podido comprobar por la invitación, y yo por mi parte, pues nuevamente remarcar el agradecimiento a todos los participantes, especialmente a todos que habéis tenido la ocasión de acudir, y a todos los que estáis al otro lado de la cámara, que también pues, esperemos que os sea útil esta jornada. Sin más, doy paso a mi compañera Belén Ferrer, que es quien va a liderar un poco, a moderar, mejor dicho, la mesa de expertos, y a partir de ahí pues iremos avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Salimos por ahí? ¿Pasamos por aquí? Muy ¿Salimos bien. por aquí? Pues nada. Muy bien, vale. Ahora. Pues muchísimas gracias, Jorge y Checho. Y bueno, yo voy a dar entrada, si os parece, a los tres ponentes que van a compartir con nosotros la mesa debate del día de hoy. Así que sin más, pues si os parece, podéis ir. Me parece que no tienen el micro puesto. ¿Sí? Pues les vamos a ir mientras les ponen. Me parece que hay uno de los tres que sí que lo tiene. Vamos, mientras tanto, dando la bienvenida. Sí, Borja, siéntate donde quieras. Bienvenido. José Antonio. Y Roberto. Pues nada, bienvenidos. Muy buenas, los tres. buenos días. Y vamos a comenzar, si os parece. Bueno, tenemos hoy comenzamos, ¿no?, esta mesa un poco de debate de coloquio. Me voy a quitar, si os parece, a todos la mascarilla para que me escuchéis mejor. Mantenemos las distancias, ya lo hemos dicho, y yo procuraré írmela poniendo en los momentos en los que no tenga que intervenir. Bueno, voy a comenzar presentando a cada uno de los tres ponentes y agradeceros personalmente a cada uno de vosotros el estar aquí presentes y el que os hayáis mostrado, ¿no?, para poder compartir con nosotros, porque sé que las agendas están hasta arriba, y más en un momento como el actual, donde bueno, los despachos laborales están realmente hasta arriba de trabajo, porque a su vez todas las organizaciones estamos con infinidad de situaciones nuevas que nos están presentando en materia de las relaciones laborales, y lógicamente pues tenemos que trabajar, ¿no?, a destajo casi, para ir dando respuesta a la inmediatez de las situaciones que se están planteando. José Antonio, comienzo presentándote a ti. Tenemos aquí a mi derecha a José Antonio Benéndez. Buenos días. José Antonio es experto en derecho laboral y en la función pública.
has desarrollado, ¿no?, una gran parte de tu carrera profesional como letrado jefe, ¿no?, de la Tesorería General de la Seguridad Social. Pasó durante un tiempo al sector privado, estuvo en el despacho Garrigues igualmente y actualmente está como responsable del área laboral de ADV, Economistas y Laboralistas, ¿correcto? Perdón, Economistas y Abogados, perdón. Pues nada, bienvenido y muchísimas gracias. Roberto, vamos después contigo, ¿vale? Tenemos aquí también a mi derecha a Roberto Vázquez. Es un apasionado del derecho laboral y también de las relaciones laborales. Actualmente está en Quatre Casas como experto en el área laboral y compagina también esta actividad pues con docencia, porque bueno, das, ¿no?, clase en un par de escuelas de negocio en todas las temáticas relacionadas con, bueno, pues temas de derecho laboral. Y por último, Borja, te tenemos aquí, ¿vale? Actualmente Borja está también como responsable del área laboral de la oficina de Vigo aquí en Galicia. También durante toda tu vida, ¿no?, profesional has estado en Garrigues y actualmente compaginas igualmente tu parte de docencia en el grado de Administración y Dirección de Empresas en la Escuela de Negocios y ESIDE. Correcto. Pues nada, tenemos una hora, ¿vale? Más o menos una hora 10 minutos para poder presentar estos tres temas que ya nos ha comentado Jorge sobre, bueno, antes un poquito. Os explico un poco cómo vamos a desarrollar el debate. Los tres ponentes han decidido dividirse las temáticas. Hay tres bloques, cada uno va a comentar una, no porque sean expertos específicos en esa materia, porque controlan igualmente las tres temáticas, pero ellos han preferido así, bueno, pues un poco para ordenar más el debate y una vez que finalicen cada uno de ellos, que aproximadamente durarán 20 minutos su intervención, lo que haremos será dar paso a las preguntas. Habrá preguntas de las personas que estáis aquí presentes y preguntas también que se formularán en el chat a todos los que estáis a través de Zoom. Sí, os pido aquellos que estáis en Zoom, por favor, hacer las preguntas. Esas preguntas me van a llegar a mí y a la finalización pues intentaremos dar respuesta a la totalidad de las preguntas que se formulen. Vale, pues poco más. Vamos a comenzar, si os parece. Comenzamos contigo, José Antonio. José Antonio nos va a hablar de la prórroga de los ERTEs y tenemos actualmente cerca de 550.000 personas, ¿no?, en esta situación, más a día de hoy, pero bueno, vamos a cerrar un poco en esta cifra. 137.000, más o menos de ellos, se encuentran en situación de ERTEs por limitación, alrededor de 16.000 las tenemos en ERTEs por impedimento y el resto, que son unas 233.000 personas, más o menos, se encuentran protegidos en lo que son los sectores, ¿no?, que están especialmente protegidos. El último Real Decreto que se ha publicado, el Real Decreto Ley, el 11/2001 del 27 de mayo, aquí lo que este Real Decreto estábamos todos esperando ha sido esa prórroga, ¿no?, de los ERTEs que se ha ampliado hasta el día 30 de septiembre. Lógicamente con el objeto de extender de alguna forma, ¿no?, el impedimento del despido, de mantener el empleo y como una medida de protección social, que bueno, yo creo que, y en esto corregidme si me equivoco, pues sí que ha sido una medida que ha servido durante el periodo de pandemia, ha sido algo trascendental para, ¿no?, el mantenimiento del empleo. Pero desde un punto de vista práctico, José Antonio, ¿qué significa realmente para las empresas esta prórroga hasta el día 30? Muy bien, empezando, gracias en primer lugar. Antes de entrar en la pregunta que me hacía Belén, tan amablemente, gracias a LHH y a ADECO, por invitarnos y a vosotros, muchos conocidos, de estar aquí. Tengo que decir que es un placer volver a compartir mesa con Borja y con Roberto, ya después de tanto tiempo que trabajamos juntos, y que es un placer. Yo quiero hacer unas matizaciones en relación con los datos que hacía Belén hace un momento. En España existe un paro reconocido estadísticamente de 4 millones de personas, de trabajadores, de los cuales un 10%, es decir, aproximadamente 400.000 personas, son jóvenes de menos de 25 años. Es decir, tenemos un paro estructural de un 40% de lo que es el paro juvenil en España, que es el más elevado, uno de los más elevados de todo
los países de nuestro entorno. Ese como primer dato, por lo que luego veremos en otras cuestiones. Es decir, hay dentro de eso, pues como sabéis todos, hay ciertos manejos estadísticos en relación con los trabajadores, con estos 550.000, 600.000 trabajadores que están en ERTE. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué digo esto? Porque el ERTE no es un instrumento de previsión social, como yo ya he escuchado a determinados cargos políticos. El sistema de previsión social son otras cuestiones, puede ser el sistema de seguridad social, pueden ser las prestaciones no contributivas, pero los ERTEs, por naturaleza, estoy hablando en términos jurídicos, no son sistemas de previsión social, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo muy claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ERTE, por su naturaleza jurídica, desde que se iniciaron como tal figura jurídica en el ordenamiento jurídico laboral español, eran instrumentos de carácter temporal. Y esto tiene mucha trascendencia con lo que después, si acaso, comentaremos en relación con la prohibición de despedir, ¿de acuerdo? Es decir, esto no hay que olvidarlo. En términos jurídicos, un ERTE es carácter temporal, no es estructural. Cuando estamos ante un tema de empleo o de carencia de empleo de carácter estructural, tendríamos que hablar de despidos o de expedientes de regulación de empleo, ¿de acuerdo? Y esto es importante señalarlo porque conviene establecer el terreno de juego en el que nos vamos a mover. Bien, entrando ya en el tema de las prórrogas del ERTE, en concreto el Real Decreto Ley 1121, de 27 de mayo, me centraré en los aspectos fundamentales del mismo. En primer lugar, avísame si me paso el tiempo, no tengo reloj ni nada. Lo vamos controlando. En los ERTEs que estaban antes, ya en vigor antes del 31 de mayo o del 1 de junio, si queremos decirlo así, y los que se pueden realizar a posteriori del 1 de junio ya hasta el 31 de septiembre. ¿De acuerdo? Bien, en primer lugar, los ERTEs que estaban vigentes ya a 31 de mayo, tenemos los ERTEs por fuerza mayor, que se prorrogan sin solución de continuidad, es decir, sin más trámites, hasta el 30 de septiembre del 21, ¿de acuerdo? Y sin que tengan que hacer, a diferencia de otros reales decretos anteriores que tienen que realizar determinados trámites, ya no hace falta realizar ningún tipo de trámite, ¿de acuerdo? Luego tenemos los ERTEs por limitación o por impedimento. ¿Qué es un ERTE por impedimento? Pues son aquellos ERTEs que, debido a las medidas de contención sanitaria, fundamentalmente, impedían la realización de la actividad. Bien, estos ERTEs por impedimento podían deberse tanto a medidas sanitarias de carácter nacional como incluso de medidas sanitarias de carácter extranjero. Pues imaginemos una empresa española cuya actividad fundamental es la exportación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de vinos, que puede ser muy típico en nuestra querida Galicia, ¿no? Pues bien, aquí operaban estas dobles limitaciones del derecho extranjero y del derecho español. Por contra, los ERTEs debidos a limitativos solamente pueden estar basados en limitaciones basadas en el ordenamiento o en el gobierno ejecutivo español, ¿de acuerdo? No en el extranjero. Tanto en un caso como en otro también se prorrogan sin solución de continuidad hasta que la empresa decida que ya hace falta estar en dicho ERTE, ¿de acuerdo? Luego tenemos los ERTEs ETOP, que estaban vigentes hasta la fecha. Bien, dentro de los ERTEs ETOP hay que distinguir los ERTEs ETOP que se tramitaban de acuerdo con la regulación general, igual que en cualquier otro supuesto, ¿vale? De hecho, yo hice alguno de este tipo sin acudir a las medidas del Real Decreto Ley 820, y luego los que estaban ERTEs ETOP, que estaban amparados en el Real Decreto Ley 820 y que inicialmente no tenían bonificaciones y que posteriormente, como todos saben, pues tuvieron bonificaciones también de seguridad social, ¿vale? Aquí se establece un procedimiento urgente en que, de acuerdo, simple acuerdo con la representación legal de los trabajadores, se podía prorrogar estos ERTEs ETOP. Bien, los ERTEs que se puedan celebrar a partir del 1 de junio, pues mutatis mutandis, valga la expresión, serían más o menos las mismas características, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo sustancial en estos tipos de ERTE? Las bonificaciones o exenciones, exoneraciones de seguridad social, que fueron variando a lo largo del tiempo, según los reales decretos, desde prácticamente un 100%, dividiéndose siempre en empresas de hasta 50 trabajadores o de más de 50 trabajadores, ¿vale? No me voy a detener en los porcentajes porque sería prolijo y no iríamos a ninguna parte, y simplemente se ha invertido, y esto es importante destacarlo, entre aquellos trabajadores que están todavía en situación de suspensión del contrato de trabajo y aquellos trabajadores
que están iniciando la actividad. ¿Qué es lo que se pretende en los últimos reales decretos, en el Real Decreto 3020 y en el actual 1121? Lo que se pretende fundamentalmente es bonificar o exonerar en mayor cuantía a los trabajadores que salen del ERTE y que empiezan a trabajar, y penalizar, valga la expresión, a los trabajadores que siguen todavía en situación de suspensión de contratos. Bueno, esto puede dar lugar a distintas críticas en las que no voy a entrar, pero que fue el acuerdo en el que finalmente se llegó entre la patronal y los demás representantes sociales del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos. Vale. En los procedimientos pues tenemos los mismos, los ERTE sector que decía antes, también los impeditivos y los limitativos en los mismos términos que indicaba hace un momento, ¿de acuerdo? José Antonio, una pregunta. Comentabas antes, estábamos hablando también del papel que está jugando, ¿no?, la RLT. ¿Ha cambiado algo el papel de la RLT en la negociación con esta nueva ¿no?, la aprobación del Real Decreto? Vamos a ver, yo no solo a partir del Real Decreto Ley 820, sino también otras medidas, que luego si eso podemos comentar, se está dando entrada, de alguna forma, un poco por la puerta de atrás, a la representación de los sindicatos directamente en la empresa. Me podéis decir, bueno, ya tenemos la representación de los sindicatos a través de los comités de empresa o los delegados de personal. Sí, pero no, porque los comités o los representantes o los delegados sindicales sean representantes legales de los trabajadores ya en el seno de la empresa. Aquí lo que estamos hablando a través de del Real Decreto Ley 820, en la negociación de los ERTEs y las normas posteriores, lo que se está diciendo, lo que se está proponiendo es la alteración de ese orden de alguna forma y que tengamos que obligarnos como empresa primeramente a dirigirnos a las secciones sindicales o a los sindicatos más representativos o representativos atendiendo a la actividad y a la demarcación geográfica, ¿no? Este dato hay que enmarcarlo dentro de otra serie de medidas también, algunas que ya existen y otras que están propuestas en la reforma laboral que se pretende, que comentábamos antes, en el tema, por ejemplo, en lo relativo a lo que serán las teóricas modificaciones en la negociación de los convenios colectivos de empresa, si siguen existiendo, con qué limitaciones, que al final van por la vía de dar nuevamente un papel preponderante a las representaciones sindicales frente a lo que sería la representación legal de los trabajadores en el seno de la empresa, ¿no? No sé si más o menos Sí. contesté. Bien, me gustaría seguir con otros temas que tengo aquí. Bien, ¿cuáles son los compromisos fundamentales, ¿no? Las limitaciones. Bien, en principio, para todas las empresas que hayan tenido un ERTE y que hayan tenido exoneración de la Seguridad Social, como todos ustedes sabrán también, tienen la obligación o compromiso de mantenimiento del empleo durante un periodo de 6 meses, ¿no? Bien, este compromiso de mantenimiento del empleo da lugar a muchísimas dudas, ¿vale?, que dentro de un momento comentaré con más detalle. La segunda limitación que tenemos es la de la prohibición de despedir o el compromiso de no despedir cuando se deba a circunstancias debidas al COVID, lo cual da también a más que una cuestión al respecto, que yo creo que tengo bastante claro, ¿vale?, de lo que debería ser en estas circunstancias. Así como las exenciones o el compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses obliga a las empresas que tuvieron exoneraciones. Por contra, la prohibición de despedir por causas derivadas del COVID afecta a todas las empresas, aun cuando no hubieran tenido exenciones o exoneraciones en las cuotas de seguridad social, ¿de acuerdo? Una diferencia importante que a veces se olvida. Luego está la prohibición de reparto de dividendos que se correspondan con el año en el cual se realizó el ERTE y se tuvieron las exenciones de seguridad social. Consiguientemente, si yo tuve un ERTE solamente durante el año 20, no podré repartir beneficios. Si afortunadamente tuve beneficios correspondientes al año 20, pero sí pude repartir los del 19, o en el 21 sí he tenido ya, o bueno, tendré en su momento beneficios y no he tenido ya en el 21 ningún tipo de exoneración en las cuotas de seguridad social. Puedo tener un ERTE, pero no exoneraciones en las cuotas de seguridad social, ¿vale? Luego los contratos temporales, que todos ustedes saben que se suspendieron mientras estaban en determinadas circunstancias, y luego la prohibición de horas extraordinarias y la externalización de actividades, bien sea a través de la subcontratación o puede ser incluso a través de la contratación de empresas de trabajo temporal. Aquí tengo que hacer unas matizaciones. Esta prohibición es una prohibición absoluta. ¿Qué quiero decir? Que yo podré realizar horas extras
en determinadas circunstancias muy concretas, e incluso podré subcontratar determinados servicios cuando dentro de la gente que tengo en mi plantilla, tanto ya activa como incluso las personas trabajadoras que estén en suspensión de contrato de trabajo, cuando no estén capacitadas para ese tipo de actividad que yo requiero de forma urgente. Pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Una empresa, pues no sé, del sector del automóvil o del sector naval. Como saben, hay determinados tipos de soldaduras que son especialmente complejas, ¿vale? Puede que yo no tenga ningún soldador cualificado en mi empresa para realizar ese tipo de soldadura, que a lo mejor es para un pedido concreto. Pues bien, yo estaría legitimado y autorizado plenamente para contratar a un soldador que tuviera esa cualificación. ¿Cuándo? Cuando no lo tuviera y cuando además a través de un pequeño cursillo no pudiera habilitar a nadie que ya tengo en plantilla. Es decir, si en un par de días habilito a un trabajador, pues lógicamente me puede venir la inspección de trabajo detrás y decir, oye, mira, no me contrates a nadie porque le das un par de horas de formación a fulanito o a menganito y ya tienes a un trabajador que puedes sacar del ERTE, ¿de acuerdo? Es decir, en estos supuestos sí que podría contratar o externalizar determinadas actividades. Y luego finalmente pues el plan Me Cuida, que también saben ustedes que son medidas fundamentales de conciliación de trabajadores que pueden llegar incluso a una reducción de la jornada laboral del 100% con la correlativa disminución del salario, ¿de acuerdo? La prestación de desempleo se mantiene igualmente en el 70% de la base reguladora, independientemente de se haya cotizado o no por tiempo suficiente para lucrar la prestación de desempleo, y en principio el contador de la prestación de desempleo, salvo en supuestos muy concretos, se sigue manteniendo a cero, ¿de acuerdo? Se establece en este Real Decreto Ley 1121 también determinadas medidas de carácter concretas para los fijos discontinuos, en el sentido de que tienen que ser llamados cuando la actividad, digamos, estacional, aunque corresponde de forma natural cada año, deberían ser llamados, y que si no son llamados, o dicho de otra forma, tendrían que ser llamados y luego metidos en el ERTE si no tengo trabajo para ellos, ¿de acuerdo? Porque si no me podrían demandar a través bien de una acción de despido, bien a través de una acción de reconocimiento de derechos según el caso, ¿de acuerdo? Entrando en la cláusula de salvaguarda de mantenimiento del empleo. Bien, como decía hace un momento, solamente afecta a las empresas que tengan exoneraciones en las cuotas de seguridad social y que tengan un ERTE, ¿vale? Esta cláusula de mantenimiento del empleo no implica per se una prohibición de despedir, ¿de acuerdo? Yo puedo despedir en determinadas circunstancias, ¿cuándo? Cuando fundamentalmente tenga una causa disciplinaria de carácter procedente. Bien, también se pueden extinguir contratos de forma natural, pues por jubilación, incapacidad permanente total o absoluta del trabajador, o por determinar, o la muerte, lógicamente, del propio trabajador, en que se extinguen de forma natural sin ser por despidos objetivos que tengan ni mucho menos fundamento en lo que es el COVID, ¿de acuerdo? Una pregunta, perdona, Sí. José Antonio, también en relación con este tema que nos comentas de la prohibición de despedir, desde un punto de vista más práctico también aquí en el tejido, ¿no? En el empresarial gallego, ¿notas o percibís, ¿no? en las empresas que algunas empresas no toman estas medidas necesitándolas hacer porque no van a poder hacer frente a a la devolución de las exenciones correspondientes y demás, y esto a futuro puede poner en riesgo la solvencia o la viabilidad de la propia organización? No lo sé, ¿cómo lo veis esto? O si lo percibís así. Yo he tenido reciente, además, dos casos concretos. Uno de una empresa que, bueno, además con un tema conflictivo, con una serie de trabajadores, que yo le decía, mira, no puedes despedir, por esto le explicaba un poco las limitaciones, ¿no? Y me decía el gerente, decía, mira, José Antonio, me da igual, porque es que yo no sé si dentro de 6 meses voy a seguir vivo como empresa. Me explico, es decir, esto de los ERTES, y enlazo con lo que decía al principio del todo, no es un sistema de previsión, es un sistema de aseguramiento. Hay muchas empresas, y yo creo que lo compartimos la opinión todos, que son empresas que están latentes o empresas zombies. Y esto hay que reconocerlo. Y no es una cuestión, es decir, yo siempre digo que hay que ser optimista partiendo de la realidad. Uno no puede ser optimista engañándose en el solitario, ¿vale? Y yo creo que esto es una realidad que tenemos ahí, que hay muchas empresas que están a la expensa de posibles ayudas, porque por sí solas, una vez que se acaben los ERTE, no van a poder subsistir. Y por contra, tenía otra empresa que, claro, tenía tal volumen de exoneración
rozaba el 1.000.000 de euros, que era imposible despedir, y haciendo cuentas, porque al final esto es un suma y resta, haciendo cuentas, pues llegamos a la conclusión que era preferible esperar 4 meses que nos quedaban todavía por el tema del compromiso de empleo, que como saben es de 6 meses, ¿vale? Y que nos compensaba económicamente. Y tenemos una persona ahí que no está haciendo prácticamente nada, pero que está ahí, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, el compromiso del empleo es de 6 meses. Bien, 6 meses que se computará de distintas formas. Se computará desde, para los ERTEs que se inician ahora, desde la reincorporación del primer trabajador que se haya incorporado o salido del ERTE, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si yo tenía compromisos anteriores ya de otros ERTEs que tenía? Pues pasé de un ERTE impeditivo, por ejemplo, con un compromiso de empleo, a un ERTE de otro tipo. Puede ser el TOB o puede ser simplemente limitativo, ¿no? Bien, en este caso, el compromiso de 6 meses empezaría a computar cuando finalizara el primer compromiso. Es decir, podría tener en total, o tengo en total, un compromiso de 12 meses porque en 2 ocasiones, a través de 2 ERTEs, he tenido bonificaciones o exoneraciones en las cuotas de seguridad social. Aquí hay un tema muy importante, que es cuál es el dies a quo, cuándo se empieza a contar ese plazo. Bien, en principio, parece muy simple, desde que el primer trabajador que está en ERTE empieza a trabajar, ¿vale? Tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. Eso que puede parecer tan simple en términos jurídicos, y de hecho existen distintas resoluciones de la Dirección General de Trabajo de nuestra estimada Verónica, y la última del 5 de mayo pasado, en el que establecen distintos criterios. De hecho, pasaron de estimar que se perdían las exoneraciones de todos los trabajadores afectados por el ERTE a decir que solamente se afectaba a los trabajadores del centro de trabajo en el cual ese trabajador o en ese sitio se había incumplido el compromiso de empleo. Pero a lo que iba, ¿desde cuándo se computa? Pues si vamos a la literalidad del texto legal, dice desde el compromiso de empleo de 6 meses desde que salga el primer trabajador afectado por el expediente de regulación de empleo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo tramitar para una empresa con distintos centros de trabajo un único ERTE, en un único expediente, con lo cual, si yo saco a un trabajador de uno de los centros de trabajo, el cronómetro de los 6 meses empezará a computar para toda la empresa, no solo para ese centro de trabajo, desde que saco a ese trabajador, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que, sin embargo, en los últimos criterios de la Dirección General de Trabajo de 5 de mayo, dice que la medida habrá que tomarla en relación con el centro de trabajo, porque el centro de trabajo es donde se van a aplicar o se están aplicando las exoneraciones de seguridad social. ¿Qué quiero decir con esto? Que si aplicamos o damos por bueno el criterio de la Dirección General de Trabajo de unidad a tener en cuenta e iniciar el cómputo, es de salida de un trabajador de un centro de trabajo, estaríamos en contra de aquellos supuestos que establece la ley de expedientes de regulación de empleo de más de un centro de trabajo, ¿de acuerdo? Con lo cual es una solución o es un criterio que está a día de hoy sin solucionar. ¿Qué entiendo yo? Yo entiendo que debe ser el cronómetro, empezar a computar en los casos de expedientes de más de un centro de trabajo desde el momento en que sale un trabajador de cualquier centro de trabajo. Y eso es la ley literal, que es lo que nos dice el Código Civil, que tenemos que hacer criterios interpretativos. Pues bien, aplicando las normas básicas del Código Civil, debería ser desde que sale un trabajador. Bien, esto podría chocar con un segundo elemento, que es el siguiente. Si se estima que las exoneraciones son por centro de trabajo, ¿vale?, parece que a su vez chocaría también con el criterio del expediente. Bien, pero aquí hay que interpretarlo también en el sentido favorable. Vamos a aplicar las exoneraciones del centro de trabajo, aun cuando el trabajador que haya salido no sea de ese centro de trabajo, ¿de acuerdo? Si me estáis siguiendo. Además, las bonificaciones o exoneraciones hay que tenerlas en cuenta de carácter nominal, es decir, con nombre y apellidos del trabajador. Con lo cual, yo sí he incumplido con 1, con 2 o con 10 trabajadores que tienen nombre y apellidos. Y esas deberían ser las exoneraciones de seguridad social que tendría que devolver, pero no la del resto de la plantilla, ¿de acuerdo? O sea, es
con la ley, insisto, ya no en términos, sino con la ley, en la más puridad interpretativa de la ley, y no lo digo yo, sino lo dicen también otras muchas personas más cualificadas que yo, que siguen este criterio también, ¿vale? Pues Antonio, se nos va un poquito Sí, el solamente tiempo. una última cuestión en relación con la prohibición de despedir, ¿vale? La prohibición de despedir yo me centraría en dos aspectos. Hay dos líneas jurisprudenciales sentencias que citan. Cuando la causa del despido está vinculada directamente con el COVID, pues habría que estimar que ese despido es improcedente o nulo. Luego discutiremos la supuesta nulidad, incluso con indemnizaciones añadidas. Mientras que hay otra corriente doctrinal, y enlazo con lo que decía también al principio, el que dice, no, hay que ver si la causa de la extinción del contrato de trabajo, aun cuando tenga vinculación con el COVID, es estructural o es coyuntural. Es decir, si realmente sería fundamentadora de lo que sería un ERTE o realmente sería causa fundamentadora de un expediente de regulación de empleo extintivo. Cuando coincide con esta segunda causa, sería factible despedir y los despidos no serían improcedentes ni nulos. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejo ahí y luego si queréis más aclaraciones, Sí. pues estoy a vuestra disponibilidad. No, desde luego, este Gracias. último punto yo creo que es relevante y después, si queréis, en el turno de preguntas podemos hacer algún tipo de aclaración mayor Sí. porque entiendo que fácil nos lo están poniendo No. a la hora de poder asesorar y poder tomar las decisiones porque, en fin, no Sí. sabes por dónde te va a decantar, si te lo van a declarar nulo o improcedente con la inseguridad jurídica que todo esto Sí. ocasiona para las empresas, lógicamente. Siento no poder entrar en más detalle, pero bueno, Sí, no, espero esto haber es que dado da para las largo. notas básicas. Esto sí, da para largo. Pero bueno, muchísimas gracias, Nada, Juan un placer. Antonio. José Antonio, luego tendremos oportunidad de continuar formulando preguntas y cambiamos de tema. Borja, comenzamos contigo. Vamos a hablar ahora del tema del teletrabajo. Desde luego es algo que lo estamos sufriendo todos, bueno, yo creo que en primera persona. Es clarísimo, ¿no?, que la pandemia ha acelerado todo este proceso del teletrabajo, que ya venía empezando, ¿no?, a implantarse en España, pero fijaos, si os dais cuenta, apenas era un 5% de las organizaciones quienes tenían de alguna forma regulado y ordenado el tema del teletrabajo en interno. Fijaos que después del tema de la pandemia, la última encuesta que se ha realizado y en un informe que ha sacado el Banco de España, dice que el 80% de las organizaciones del país han incrementado la demanda del teletrabajo y el teletrabajo. Es evidente que regularlo, por tanto, todo este nuevo cambio de modelo de trabajar y de modelo de hacer que tenemos, pues se ha convertido en una prioridad y en una necesidad en las organizaciones. Por tanto, todos los departamentos, ¿no?, de recursos humanos, de las relaciones laborales y vosotros como asesores expertos estamos con un montón de situaciones, de dudas y yo creo que somos hipercreativos a la hora, o estamos tratando todos de ser flexibles y creativos a la hora de ver cómo organizamos todo esto. Entró en vigor, ya teníamos alguna regulación, pero bueno, a finales del mes de septiembre entró en vigor el Real Decreto Ley, el 28/2020, ¿vale?, de 22 de septiembre de trabajo a distancia. Y bueno, a partir de aquí ya la obligación de organizar y de ordenar es para todas las empresas. Pero el concepto que nosotros tenemos del teletrabajo, lo que entendemos de forma general, lo que estamos también viviendo, ¿es realmente, ¿no?, es equiparable a lo que está regulando la ley? Sí, bueno, en este sentido, o sea, lo primero decir que el Real Decreto regula ya una situación de carácter estructural, o sea, de futuro, no la situación a la que nos vimos abocados todos en marzo del 2020, en el sentido de que, bueno, usabas antes un término que justo en la conversación que teníamos informal antes estaba diciendo yo, que es que la pandemia ha acelerado una serie de situaciones que ya, o sea, leía el otro día un artículo que realmente no introdujo ninguna nueva tendencia, no solo en el ámbito del mercado laboral, estoy ampliando el espectro a tendencia de compras online, un montón de todo aquello que nos va a cambiar la pandemia. No es que haya introducido nada nuevo, sino que ha acelerado los cambios que ya estaban encima de la mesa. Y esta materia en concreto, el teletrabajo, ha sido una de ellas. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues nos ha pasado a todos que en marzo del 2020 había sectores
a lo mejor un poquito más avanzados en las nuevas tecnologías y en el uso de las nuevas tecnologías y en materia y en una cierta flexibilidad en el ámbito laboral, pero había muchos otros que éramos, y digo éramos hablando en primera persona porque los abogados no somos especialmente los precursores en el cambio, somos los que regulamos el cambio o aplicamos las leyes, pues nos vimos abocados a una necesidad imperiosa. Entonces los primeros días, digamos que simplemente nos vimos abocados a eso sin ningún tipo de regulación. Posteriormente, ya en el Real Decreto, en el 8/2020, se habla de, como medida, pero relacionada con la situación COVID, de digamos, se le da un carácter preferente al teletrabajo. Pero claro, siempre estábamos hablando dentro de un ámbito pues, de crisis sanitaria imperiosa, de la cual no hemos salido totalmente, solo hay que vernos, pero sí que estamos ya en camino de. Estamos aquí ya reunidos parte del público de manera presencial, con lo cual estamos en otra situación. Bueno, el Real Decreto regula ya este segundo escenario, el que se va a dar, pues vamos a poner después de septiembre o aproximadamente a finales de año, de la era post-COVID, digamos, y ya cómo regular una relación especial, digamos, como es la del teletrabajo. Aquí decir que diferencia un poco dos conceptos, o sea, por supuesto el trabajo presencial del trabajo a distancia y después lo que es el teletrabajo, que es cuando hay unos usos de tecnología, telemáticos, a la hora de prestar servicios. Ahí hay estudios que planteaban que más o menos calculaban que se podría usar de manera general el teletrabajo en un 35% más o menos de los puestos de trabajo en España. España estaba casi en la mitad en porcentaje de uso de teletrabajo respecto a la media europea, con lo cual ahí hay un camino. Yo creo que, y ahora entraremos en las distintas preguntas y distintos temas en materia, pero yo creo que aquí lo que se abre es un nuevo campo en el cual yo creo que el teletrabajo antes se concebía como un derecho, algo muy bueno para el trabajador, por el tema de la conciliación, que también tocaremos, y yo creo que ahora se abren muchos más campos. Bueno, hemos descubierto que a lo mejor no solo tiene cosas buenas para el trabajador, tiene cosas buenas y otras menos buenas, ¿vale? Y eso también nos llevó a la necesidad de regularlo, ¿vale? Y lo mismo para las empresas. A lo mejor había cierto empresario reticente al teletrabajo y ahora hemos descubierto que tiene una serie de virtudes para las dos partes y que desde luego nos ha un cambio que era inevitable, porque realmente prestar nuestros servicios de una manera idéntica a lo que lo hacíamos en los años 90 o hace 10 años, que lo máximo que teníamos era una BlackBerry, o sea, no tiene ningún sentido. Está claro que estamos en un mundo en el que la vida personal y laboral cada vez está más diluida y ahí entra el Real Decreto a regular un poco este tema. Ahora veremos que con ciertas, no sé si decir carencias, pero siempre la ley es demasiado rígida y la realidad es mucho más rica que la ley y nos va a abrir en una serie de campos. Vale. Y un poco en la experiencia del día a día, de vuestros clientes, de las consultas que vais teniendo en el despacho, ¿realmente cuál es la dificultad? ¿Qué dificultades a la hora de implementación práctica, ¿no? de medidas para facilitar este trabajo en las empresas? ¿Cuáles son las principales dificultades o barreras que están teniendo las empresas? Bueno, vamos a ver. Aquí yo diría que hay desde dificultades tecnológicas, ¿vale? Yo creo que más que el marco legal en sí. El marco legal, si digo uno de los elementos que se puede ver, digamos, la botella medio llena o medio vacía, es sobre qué pivota el Real Decreto, que para mí pivota sobre todo en 3 puntos básicos, que es la voluntariedad del teletrabajo, ¿vale? Y la voluntariedad quiere decir la no posibilidad de imposición por parte del empresario. Esto yo creo que es importante. También lo comentaremos después, tampoco el trabajador puede imponerlo de manera absoluta. Y la negociación colectiva, gana peso la negociación colectiva. Antes José Antonio hacía referencia también en el ámbito de los ERTEs, ganan peso los sindicatos como sindicatos en sí y no las representaciones legales de los trabajadores. Pues aquí claramente se deja en el campo de la negociación colectiva el tema de regular el teletrabajo. Yo creo que las empresas empiezan a perderle miedo también a veces había una cierta resistencia de decir, oye, yo mejor no negocio nada, no hablo de nada, no. Probablemente, y ahora entraremos en distintos temas del teletrabajo, que lo bueno es hablarlo antes, que tenga claro las partes cuáles son las reglas del juego. Hay
convenio de químicas, convenio de banca, ya empiezan a regular, vamos, por poner algunos ejemplos, que ya han regulado esta materia. Y después el acuerdo individual con el trabajador, ¿vale? El acuerdo individual en el cual va a ser ese documento que es obligatorio, pero que además lo más interesante es que fijemos, ya hay un contenido mínimo previsto en el Real Decreto, pero es ese momento en el que es importante que las dos partes regulen todo en el documento. ¿Qué dificultad práctica tienen las empresas? Bueno, esa voluntariedad tiene algo positivo, pero bueno, también es cierto que si yo quiero establecer un sistema de trabajo, digamos, de una manera un poco coordinada, pues no tengo, recordemos que casi no puedo ni imponerlo por la vía de la modificación sustancial de condiciones. Quiere decir, o sea, no tengo gran capacidad para imponerlo. En ese sentido, yo creo que primó un poco la idea de que seguía siendo, o sea, yo creo que ahí la parte social fue un poco también, se centró en el tema de los gastos que trataremos y temas de este tipo, y fue un poco proteccionista en el sentido de que no puede haber esa imposición. Yo, vamos, no soy partidario de las imposiciones, creo que todo lo que sea negociado evidentemente es mucho mejor, pero también es cierto que a lo mejor un cierto margen para que a lo mejor sí pudiera homogeneizar condiciones en la empresa, veremos que después que el modelo que se está imponiendo, por ejemplo, es digo, estoy pensando ya en era post-COVID, es el modelo híbrido, digamos, el 100% teletrabajo. Algunos puestos pueden ser viables desarrollarlos así, pero sí que yo creo que se ha visto, bueno, pues eso, una semana no, pero 3 meses te empiezas a desconectar, ¿no?, de tu entorno. Yo creo que incluso es hostil para el trabajador estar continuamente sin tener contacto con sus compañeros, pero ese modelo híbrido es el que probablemente se vaya abriendo paso con las próximas fechas. Comentabas ahora el tema de los gastos, que yo creo que es un tema que al inicio nadie cayó en ello, pues porque oye, al final teletrabajo, necesitamos todos, ¿no?, sacar el trabajo adelante y nadie recae en ello. Pero claro, ya cuando empiezas todos los días dices, oye, al final no todas las empresas estaban preparadas con ordenadores para poder dar, ¿no?, con todos los sistemas de seguridad, con los accesos y todos los protocolos y demás, con lo cual muchos profesionales han tenido que poner sus propios medios y recursos, la wifi de casa, en fin, todo este tipo de cosas, y al final empiezas a hablar y dices, bueno, y a mí todo esto ¿quién me lo sufraga? Porque por otro lado las empresas dicen, claro, teletrabajo, ¿no?, menos espacio, menos necesidad, vienen unos días sí, unos días no, reducimos costes, en fin, que todo esto, y al final la pregunta es, bueno, dentro del Real Decreto sí que regula parte de estos costes. ¿Cómo se están realmente a día de hoy? ¿Cuál está siendo el equilibrio principal, ¿vale?, en el que se está encontrando, ¿no?, tanto la parte social como las empresas? Vamos a ver, en el tema gastos, a ver, es un tema que es fundamental en esta materia y así fue en la negociación. Yo creo que hubo un primer momento en el que incluso se le dio demasiado peso, o sea, me explico, es un tema importante, pero aquí lo que hay es un cambio de modelo de trabajo, que es quizás tiene una trascendencia que va mucho más allá de quién paga simplemente la conexión a la red, ¿vale? Pero evidentemente eso no quita que no sea un elemento fundamental. Bueno, el Real Decreto deja claro que los gastos los tiene que sufragar la empresa, ¿vale? Eso lo deja claro, que todos los gastos tiene que poner a disposición del trabajador los medios y tiene que sufragar los gastos. Dicho esto, también en el tema gastos hubo una cierta discusión, ¿no?, o por lo menos según empezamos a teletrabajar todos, descubrimos cómo era ese mundo y se vio que, cuidado, porque los gastos, puede haber un ahorro a veces para el trabajador en algunas circunstancias, puede haber un ahorro para la empresa también, como apuntabas, oye, ¿será necesario en el futuro una empresa con un despacho por cada uno de los profesionales? ¿O será la famosa silla caliente y que, digamos, tú vayas a la oficina de vez en cuando y no siempre? Eso reducirá muchos costes para la empresa. Bueno, pues todo este debate, digamos, acabó en el Real Decreto, se resuelve en que los gastos los sufraga la empresa. Decir una cosa, cuidado, porque aquí podemos entrar en una materia en la que acabamos encontrándonos con que lo que estamos dando es un salario en especie, ¿vale? O sea, por ejemplo, imaginemos que, bueno, pues parece que la tablet, el ordenador, el móvil, está claro que lo tiene que poner la empresa, pero claro, si tú al final acabas sufragando unos gastos de manera masiva, que realmente, conexión wifi, bueno, había gente que no la tenía, pero poca ya, o sea,
la solución que se está dando en algunos convenios que conocemos es, por ejemplo, el abonar un tanto alzado con un máximo o abonar una parte proporcional de ese gasto. Ojo, no de ese gasto en el sentido de decir de lo que gasta el trabajador solo le pago una parte, porque entonces sería como decir que no estás cumpliendo y no estás pagándole, sino entendiendo que del medio que yo estoy poniendo hay una parte que va a ser para uso personal. Bueno, esto primero nos aboca a la negociación colectiva, que como decía va a ser un elemento fundamental en toda esta materia, y después también va a tener cierta incidencia en lo que decía, cuidado con los temas fiscales y de cotización, porque si es un salario en especie, si lo que estoy dando es salario en especie, un día podría entenderse que eso ya no es una compensación de un gasto, sino que es un beneficio y un pago de una cantidad que tiene que estar sujeta a tributación. Sí, también en esto se me está ocurriendo, mientras estás hablando, claro, todo esto tiene una implicación directa también sobre las compensaciones, ¿no? Los modelos de compensación y de retribución a los trabajadores, Claro. porque al final pienso en los famosos tickets restaurantes, por ejemplo, o el pago del abono transporte, todo esto que venían recogidos en muchos convenios, pues al final esto también tiene la obligación la empresa de pagar o no pagar estos cuando no hay desplazamientos o cuando el desplazamiento se ha reducido a la mitad. Todo ese tema, ya cuando fue la reforma de la disposición del 27 y todo, bueno, se incluyó en su día después, cuando en otro paquete de reformas, quedó bastante claro que casi todo cotiza, todo lo que se entienda como salario en especie. Algunos puntos que antes, digamos, muchas veces a lo mejor no se incluían como no se entendían como salario en especie, sí se acabaron entendiendo, pues por ejemplo eso, tickets, acabas de poner alguno de los ejemplos, de comidas cuando no hay desplazamientos, incluso bonificaciones de comedores que realmente no respondían a una necesidad del trabajador, con lo cual se entendía que le estabas causando un ahorro y temas de este tipo. Bueno, pues esta materia ahora, yo creo que la mejor solución es que la negociación colectiva lo recoja, ¿vale? Negociación colectiva y no me olvido del acuerdo del trabajador, que también sería importante dejar claro este punto. Después, en algunos de los temas que a lo mejor tratamos brevemente, hay que tener en cuenta también la obligación o no obligación del trabajador de poner sus medios personales a disposición de la empresa. Por ejemplo, que se tenga que bajar una aplicación en su teléfono privado o en su ordenador privado o temas de este tipo, que lógicamente algunas empresas pueden intentar utilizar para tener un ahorro, pero cuidado porque el trabajador puede tener la potestad de no acceder a bajarse esa aplicación en un tema privado, temas de este tipo. Borja, dos cosas más y breves porque tenemos que dar paso a Roberto y se nos pasa rápidamente el tiempo. Me interesa mucho toda la parte de la desconexión digital, vinculada, lógicamente, al tema del teletrabajo y al exceso, ¿no? de horas, por supuesto vinculada a la conciliación y el tema de la prevención de riesgos laborales, que esto tampoco es un tema menor y que está teniendo ya consecuencias, lo entiendo ya también los juzgados, ¿no? Y ante la inspección. Entonces, dos respuesta rápida. Venga, brevemente. De desconexión digital, evidentemente da para toda una jornada, porque es toda una materia en sí, ¿vale? Simplemente decir que hay una referencia expresa a la obligación de prever medidas de desconexión, ¿vale? Esto va a ser un elemento fundamental, ¿vale? La desconexión digital, podemos decir que ya en el derecho al descanso del trabajador no es algo tan novedoso, sabemos que hace unos años sí se puso más de moda, porque también hay unas nuevas tecnologías que nos ponen encima de la mesa unos nuevos retos en materia de desconexión y de descanso. Nuestras vidas cada vez son más porosas, digamos, y la diferenciación de esa línea ya no es una línea tan infranqueable de lo personal y de lo laboral, ¿no? En cualquier caso, ahora, en materia de teletrabajo, esto es fundamental. Recordemos que la Ley Orgánica de Protección de Datos y que el artículo 88 y que en general las empresas ya tienen una obligación genérica de tener un protocolo en materia de desconexión, ¿vale? Esto gana importancia porque además yo creo que, y voy a ser ya muy breve, esto tiene relación con otros elementos como la posible monitorización o control de la actividad del trabajador, ¿vale? Son materias que van a estar relacionadas. Yo creo que insisto en la idea de que todo lo que regulemos al principio de la relación es territorio que tenemos ganado las dos partes de conocer las reglas de juego. ¿Cuál es mi horario? ¿Tengo derecho a desconectarme fuera de mi horario? No entro más en si es una desconexión, si es una
labor más activa de la empresa o solo pasiva, quiere decir, oye, únicamente no me manda correo, o sea, no me exige conectarme a cierta hora, o ha implementado alguna medida para garantizar mi descanso, pues no sé, o sea, pues que se cae el sistema una hora o que se bloquean determinadas horas para contestación de lo que sea. Bueno, todo esto debería de estar regulado con carácter previo en un protocolo y yo recomiendo que así se haga. Vale. La segunda pregunta en relación con la prevención de riesgos, también muy brevemente, vamos a ver. Lo primero, por supuesto que el teletrabajador, vamos a llamarlo así, tiene todos los derechos que tiene un trabajador ordinario, o sea, no pierde ninguno. Y en materia de prevención, no solo no lo pierde, sino que en las evaluaciones de riesgos debe de prever los riesgos específicos la empresa. Vale, riesgos como riesgos de carácter psicosocial, riesgos incluso ergonómicos, en qué circunstancias presta los servicios el trabajador. Hay solo decir que para que puede haber momentos en los que el empresario necesite acceder al domicilio para evaluar esos riesgos, siempre deberá ser con la autorización del trabajador, ¿vale? Decirlo porque hubo, justo y ya finalizando, en el periodo COVID, sí que hubo una circunstancia, claro, el teletrabajo antes del COVID era muy restrictivo precisamente pensando que las empresas no podían mandarte a teletrabajar sin tener toda la planificación en riesgos laborales previamente. Claro, en ese momento no se pudo ser tan estricto, pero ahora ya sí que es mucho más claro el Real Decreto en que el tema de prevención de riesgos debe estar previsto. Yo creo que, y ya cerrando mi intervención, o sea, que no... Sin duda, hay riesgos que son absolutamente específicos del teletrabajo. Yo creo que, por ejemplo, por poner el caso extremo de un trabajador que trabaja el 100% de su jornada, no dije al principio que el teletrabajador es el que hace más de un 30%, pero bueno, digo que voy a poner el caso extremo del trabajador que esté el 100% de su jornada, pues un trabajador que, por ejemplo, el aislamiento que tiene de sus compañeros y las circunstancias en las que desarrolle su trabajo, un mes todos lo hemos vivido, ¿no? Y con hijos y familia rodeando, teletrabajar no es algo sencillo, con lo cual, si es algo estable, desde luego la empresa tiene la obligación de prever en qué condiciones va a trabajar esa persona. Sí, me parece que los departamentos, ¿no?, de prevención de riesgos tampoco se están aburriendo en estos momentos en las empresas. Pues muchas gracias, Borja. Gracias. Pasamos a los planes de igualdad. Roberto, no es nuevo, ¿no?, el tema de los planes de igualdad, ya desde el año 2007, ¿no?, se viene regulando con la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Ya existía la obligación legal de presentar esos planes para empresas de mayor tamaño, de 250 trabajadores o más. Pero ahora, ¿no?, incluso durante este periodo de pandemia, pues resulta que salen otros dos nuevos reales decretos, el Real Decreto el 901/2020 y el 902 también /2020, más vinculado al tema de retribución, donde ya empiezan a exigirnos la implantación de estos planes de igualdad en empresas medianas de 100 a 150 y en breve, para el próximo ejercicio, tendremos la obligación de reducir hasta empresas de menor tamaño, ¿no? Hasta, creo que es el 7 de marzo, corrígeme, el 7 de marzo del 2022, cuando entra la obligación de que empresas de entre 50 y 100 lleven a cabo todo esto. A ver, en una situación así, esta exigencia, ¿no?, legal, que se pone nuevamente sobre los departamentos de recursos humanos, de relaciones, con todo lo que tenemos, bueno, parece que las prioridades pueden ser otras para las empresas, pero la realidad del día en cuanto a la implantación de esta ley, ¿cómo la están viviendo las empresas y en qué medidas se están implantando? Así es, Belén. Bueno, lo primero, agradecerte la invitación personalmente y, por supuesto, también a ADECO, al LHH y al círculo que nos acoge hoy, ¿no? Es decir, efectivamente, es otro de los temas estrella, ¿no?, que nos han abordado durante este periodo un poquito extraño que ha sido la pandemia y que, efectivamente, como apuntabas, pues ha provocado una avalancha en la gestión de las empresas y sobre todo los departamentos de recursos humanos, ¿no? No solamente han tenido que gestionar ERTEs y temas de teletrabajo, ya sea teletrabajo COVID o teletrabajo, digamos, derivado de este Real Decreto Ley, sino que han tenido que hacer frente a otras muchas obligaciones, otra de ellas es en materia de igualdad, ¿no? Sí que es verdad que no ha llegado como algo nuevo, porque aparte de esa ley orgánica que ya tenemos desde el año 2007, teníamos un Real Decreto Ley, el 6/2019, que tenemos desde el año 2019 y que ya tenía una disposición transitoria donde ya nos venía anunciando que determinadas empresas de más de 150 trabajadores, de más de 100 trabajadores
y como has apuntado, el próximo año, en marzo, ya las empresas de más de 50 trabajadores tendrán que empezar a aplicar también, a cumplir con esta obligación, pues ya nos vienen avisando que teníamos que ser previsores y cumplir con esta norma, ¿no? Pero sí que es verdad que todo se ha venido, digamos, de repente con la entrada en vigor de estos dos reales decretos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo están acogiendo las empresas? Pues lo están acogiendo con mucha angustia, en el sentido en que yo en mi día a día noto a los responsables y a los equipos de recursos humanos saturados, en el sentido de que no son capaces de gestionar todas estas obligaciones. Además, en materia de igualdad, los planes de igualdad no es una norma sencilla, es decir, es una norma que técnicamente requiere de muchísimo trabajo y de muchísimo desarrollo, y aparte que ahora lo explicaremos también cómo hay que implantarlos, ¿no? Es decir, no es sencillo, no es voy a elaborar un plan de igualdad y ya está. Es decir, lo lanzo para que nos quedemos también con el instrumento de evaluación de puestos de trabajo y la auditoría salarial, que como seguramente todos sabéis, porque nos ha sonado mucho ya. Es decir, es un instrumento que hay que tener dentro del plan de igualdad. Por lo tanto, no es solamente una cosa, sino que vamos a tener que tener en la cabeza estas tres cosas. Incluso en el sentido de que muchas veces ni siquiera los despachos en nuestro día a día no nos encargamos de hacer, pues, por ejemplo, evaluaciones de puestos o las auditorías salariales. No es un trabajo técnico-jurídico al que nos dediquemos muchos despachos, y son externalizados a otro tipo de empresas también, ¿no? Entonces, es un inconveniente para la empresa el tener que, a lo mejor, tener que asesorarse de cómo desarrollar ese plan de igualdad, externalizar o incluso desde dentro, pero lo que requiere muchísimo personal, y también tener personal formado para poder desarrollar esos instrumentos que son obligatorios, pues evidentemente es un problema importante. Pero en cualquier caso es un problema que hay que afrontar, dado que estamos hablando de una ley que hay que cumplir, por supuesto. ¿Cuál es el papel, una vez más, porque las tres temáticas yo creo que está adquiriendo fuerte protagonismo, pero el papel de la RLT en este tema? Pues casi cogiendo el guante que ha lanzado José Antonio y Borja, sí que es verdad que se le está dando un papel mucho más protagonista a los sindicatos, ¿no? En materia de negociación de planes de igualdad, digamos, no sé si es el primer instrumento jurídico, esta primera norma, el que se cambia, porque sí que es verdad que los ERTEs ya introdujeron una especie de vaya usted primero a los sindicatos si no tiene RLT en su centro de trabajo o en su empresa, y aquí viene a hacer algo muy parecido, es decir, es obligatorio negociarlo Lo primero es obligatorio negociarlo, es decir, no se puede implantar un plan de igualdad sin negociarlo. Es eso que nos quede claro, porque sí que es verdad que en el día a día vemos este tipo de prácticas, y eso conlleva la nulidad. Es decir, hay muchísimas sentencias ya que han analizado que cuando no se negocia un plan de igualdad es nulo. Por lo tanto, eso implicaría deshacer lo andado y volver a empezar de cero, ¿no? Lo segundo, tenemos que tener en cuenta si nuestra empresa o en nuestros centros de trabajo, dependiendo del tipo de empresa, si tenemos RLT, representación legal de los trabajadores, o no. Si tenemos RLT, tendremos que negociar con nuestra representación legal de los trabajadores, y si no, tendremos que acudir a los sindicatos. ¿Qué pasa? ¿Qué nos estamos encontrando también en muchas empresas? Que algunos centros de trabajo tienen RLT y otros no. Bueno, hemos visto también que muchas empresas, pues bueno, lo negocio con la RLT, que ya los tengo de mano, nos conocemos, hemos negociado ya 2 o 3 ERTEs de todos los tipos y todo ha salido muy bien. No basta. Es decir, aquellos centros que no tenemos RLT, esos trabajadores tienen que estar representados, y en este caso tendrían que estar representados por una representación sindical. Por lo tanto, la norma, lo que nos obliga, el Real Decreto 901, es hacer una llamada a los sindicatos, sindicatos que tienen que ser los sindicatos más representativos y que están legitimados para negociar el convenio colectivo de aplicación en la empresa. Por lo tanto, en algunos casos esto puede ser una auténtica pesadilla. Os puedo poner un ejemplo: algunas empresas que asesoramos con centros de trabajo en todas las provincias de España, pues imaginaos, si no tenemos RLT, el tener que llamar a cada uno de los sindicatos en cada una de las provincias. En este caso es una empresa que aplica convenios provinciales, sectoriales. Por lo tanto, tenemos que ir a esos sindicatos más representativos y legitimados para negociar cada uno de esos convenios de aplicación en ese centro de trabajo, lo cual complica bastante lo que es el punto de inicio del plan de igualdad, que es la composición de la mesa negociadora, ¿no? De la comisión negociadora. Por lo tanto, técnicamente tiene un componente técnico importante también, es decir, no es sencillo. Y estos planes de igualdad, Roberto, realmente las empresas sé que lo están acogiendo con las dificultades de implementación y demás, pero desde el punto de vista más interno de
o sea, lo hacemos porque de verdad creemos que esto es bueno, es decir, no como una commodity o una obligación de cubrir el trámite. ¿Estáis notando algún tipo de cambio de percepción? Porque, bueno, esto, como ya viene de tiempo atrás, pues ha pasado también con otras normativas. ¿Recordáis a lo mejor con el tema cuando se habló del tema de prevención de riesgos? Bueno, pues hacemos firmamos aquí que lo tenemos y ya está, pero nadie lo tiene en cuenta. ¿Cómo estáis percibiendo esto de las empresas? ¿Se están implicando? ¿De verdad hay un interés real en impulsarlo? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Como te podrás imaginar, pero sí que es cierto que yo creo que estamos en un momento en el que todo lo que tiene que ver con la igualdad estamos todos muy sensibilizados, y sí que es verdad que yo al menos percibo que las empresas están sensibilizados con esta materia y lo están abordando en clave de oportunidad. Es decir, aparte de que es obligatorio, de que tenemos a una inspección de trabajo haciendo determinadas campañas activas donde te van a analizar si estás cumpliendo con estas medidas, si tú analizas esta obligación en clave de oportunidad, es evidente que tú puedes mejorar muchísimos aspectos de la empresa, y además está demostrado en distintos estudios que si tú eliminas los elementos de discriminación y tú aportas transparencia en la empresa y garantizas la igualdad de trato entre hombres y mujeres, pues es evidente que vas a tener una mayor productividad, ¿no? Incluso algunas empresas que evidentemente se lo pueden permitir, van un pasito más allá e incluso no solamente se quedan en el plan de igualdad, sino que negocian e implantan medidas de diversidad, es decir, van más allá y tratan de incluir medidas de inclusión. Yo diría que esos son unos grandísimos beneficios, claramente para las empresas, pero ¿qué ocurre si no implantamos los planes? Bueno, lo primero, como apuntaba, nos exponemos a sanciones de la Inspección de Trabajo, es decir, es una obligación importante, y además trata de proteger derechos, diría, casi fundamentales. Es decir, el principio de igualdad es un principio recogido en la Constitución española y, por lo tanto, está prohibido la discriminación por cualquier tipo, ¿no? Y, por supuesto, por razón de sexo, ¿no? Que es básicamente lo que se centra esta norma. Las sanciones son altas, es decir, por parte de la Inspección de Trabajo estamos hablando de sanciones graves si no cumples con todos los requisitos que te exige la ley dentro de este plan de igualdad, o incluso sanciones muy graves si no tienes plan de igualdad, y si no recuerdo mal estaríamos hablando casi de más de 160.000 euros en algunas sanciones, aparte de que te puedan obligar a hacer el plan de igualdad. Por lo tanto, es un incentivo bastante importante. Yo iría incluso más allá, es decir, si tú no tienes un plan de igualdad o no tienes medidas que eviten la discriminación en el seno de la empresa, que por cierto, si leemos bien el Real Decreto 901, no sé si en el artículo 1 o el artículo 2, dice que todas las empresas tienen que tener medidas que eviten la discriminación y que garanticen de alguna manera la igualdad. Sí que es verdad que luego nos dice que aquellas empresas de más de 50 trabajadores, para el año que viene, tendrán que elaborar esas medidas a través de un plan de igualdad. Pero ojo, que todas las empresas tendrían que tener este tipo de medidas, no con la forma de plan de igualdad, pero sí de alguna manera. Entonces, a lo que quiero ir, es importante, es decir, si no tenemos un plan de igualdad o este tipo de medidas, el tratar de evitar que en nuestra empresa existan discriminaciones o vulneraciones de derechos fundamentales en este sentido, ya sea en materia de retribución, o en materia de medidas de conciliación familiar o cualquier otra. Lo digo porque las reclamaciones de los trabajadores a la empresa por este tipo de materias suelen llevar aparejadas reclamaciones de indemnizaciones bastante importantes. Cada vez la jurisprudencia está incrementando estos importes para resarcir a los trabajadores que han visto vulnerados sus derechos fundamentales. Por lo tanto, hay, digamos, un doble incentivo, es decir, el cumplir con la ley y el evitar ciertas sanciones de la inspección, como evitar también este tipo de conflictividad que se puede dar. Si yo tengo dos puestos que hacen lo mismo, dos trabajadores, y cobran distinto, es decir, es evidente que ese trabajador me puede demandar por esa discriminación. Bueno, el tema de los planes de igualdad también da mucho juego. Vamos un poquito justos de tiempo, Sí. Si os parece, bueno, os agradezco muchísimo a los tres, ¿no?, vuestras intervenciones. Vamos a dar paso, si os parece, al turno de preguntas. Si queréis, algunos de las personas que estáis en la sala, si tenéis alguna pregunta que formular libremente a cualquiera de los tres, no necesariamente, como os he dicho antes, tiene que ser a cada uno de los que han liderado los bloques, porque seguro que cualquiera de ellos pueda dar respuesta a las preguntas que queráis formular. Pues libremente podéis. Adelante. Un momento, por favor, que os acercan el micro. Gracias.
Al señor Antonio Menéndez. Vale. Con referencia al tema de las limitaciones y prohibiciones de los ERTES, que estuvimos hablando algo, tocó un rasgo ahí el tema del reparto de dividendos de las sociedades. En el tema de sociedades con menos de 50 trabajadores, ahí no entraría ese reparto de dividendos. Sí se puede hacer, entiendo. Cualquier empresa que haya tenido un ERTE con bonificaciones o exoneraciones de seguridad social estaría obligado por ello. ¿Alguna pregunta más? Si no, paso yo a formular algunas preguntas que he recibido aquí de las personas que están participando a través de Zoom. Tenemos una pregunta de Esther Serrano, os lo lanzo a cualquiera de los tres. Dice, una empresa que aplicó un ERTE de fuerza mayor en marzo del año 2020 y se aplicó exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social hasta el 30 de septiembre también del 2020, ¿por cuántos periodos de 6 meses de mantenimiento de empleo está vinculada y cómo se computan? Si no entendí mal, es un único ERTE, ¿no? Sí, un ERTE de fuerza mayor en marzo de 2020. Varios periodos. Sí, y que concluye en septiembre del 20. Septiembre. Yo ahí le diría que el plazo empezaría a computar desde que sacó al primer trabajador del ERTE. Es decir, aunque haya empezado el ERTE, si el primer trabajador lo sacó el 1 de julio, los 6 meses empezarían a computar de compromiso de mantenimiento del empleo a partir del 1 de julio. Perfecto, Esther. Espero que haya quedado resuelta la consulta. Carlos Losada también nos formula una pregunta. Dice, ¿cuáles son las posibilidades que otorga la regulación del teletrabajo para las empresas y hacia dónde apunta la normativa futura? Por ejemplo, Telefónica, semana laboral de 4 días. Bueno, solo hay que decir una cosa, que si la medida que, salió en prensa y no conozco en profundidad de Telefónica, creo que iba incluso con la posibilidad de una reducción de jornada a 4 días. O sea, no exactamente... Digo porque aquí, y aprovecho la pregunta, a veces está relacionados temas de medidas de flexibilidad, como esta medida de Telefónica, que creo recordar que va orientada a una reducción, posibilidad voluntaria del trabajador de reducir la jornada, ¿vale? Pero no teletrabajando ese 5.º día, ¿vale? Sino de reducción de jornada. También, no comentamos antes, pero el tema del 34.8 de temas de conciliación, que a veces ahora está entrando en juego y tocando el tema del teletrabajo, ¿vale? Y después ya, en concreto, exclusivamente temas de teletrabajo, de trabajadores que van a trabajar parte de su jornada, pero desde su domicilio, ¿vale? La pregunta era un poco hacia dónde va orientado el tema. A ver, vamos a ver, yo creo que va orientado de todas maneras, a soluciones mucho más imaginativas, ¿vale? O sea, quiere decir, vamos a un mercado en el que, digamos, antes todos trabajamos parecido y ahora cada vez será mucho más personalizada la solución, ¿vale? Y la normativa lo que sí que nos está llevando es a que gane peso la negociación colectiva. O sea, lo decía anteriormente y creo que esto es fundamental. Lo que regulemos bien en convenio, bien en pacto de empresa, va a ser muy importante a partir de ahora, porque al final es lo que nos va a permitir, digamos, con más claridad el adaptar a nuestras necesidades concretas el tema del teletrabajo. Vale. Sí, yo, si me permites, una matización en relación con lo que acaba de decir Borja, que yo creo que es muy importante tratar, y de hecho yo creo que en el futuro va a ser uno de los grandes temas de conflicto y de litigios para nosotros, que es el tema de la conciliación con el teletrabajo. Vamos a ver, en relación con el artículo 34 y el artículo 37.6, si no recuerdo mal, una persona puede solicitar la conciliación. De hecho, cualquier persona trabajadora puede solicitar la conciliación aunque no tenga hijos menores de 12 años ni un mayor dependiente, ¿vale? Y puede solicitar esa conciliación a través del teletrabajo. Ojo, porque yo puedo conciliar no porque me reduzca o me adjudiques un turno a otro, sino porque yo, si estoy en un supuesto de protegido de conciliación, voy a poder exigirte, y creo que es una excepción a la regla general, voy a poder exigirte conciliación a través del teletrabajo, incluso con modificaciones en el horario. Ahí entrará en negociación con la empresa durante un mes. Tiene que entrar en negociación durante un mes. Aplicaría el 34.8. Correcto, pero en el bien entendido de que es un derecho. De hecho, hay algunas sentencias ya de TSJ que dicen que cuando se hace reducción de jornada es un derecho personalísimo del trabajador. Lo dejo ahí en el aire
Tema complicado. Sí, entiendo que es otro tema complicado que también da a debate para futuros. Tomamos nota. Laura García nos formula también una pregunta y dice si es obligatorio comunicar el plan de igualdad a los sindicatos si ya se negocia con los representantes de los trabajadores. Dice, el Real Decreto establece que si tienes RLT ya no tienes que avisar a los sindicatos. ¿Esto es así? Bueno, hay distintas fórmulas y lo apuntaba José Antonio, ¿no? Es decir, y hay un distinto orden de llamadas. Tú puedes negociar con las secciones sindicales si así las hubiera en la empresa y si así lo acuerdan las secciones sindicales y en su defecto, que suele ser lo más habitual, salvo en grandes empresas, tienes que negociar con la RLT. Pero tú siempre llamas a la RLT y luego son ellos o con las secciones sindicales quienes se ponen de acuerdo. No obstante, en cuanto luego a comunicar a los sindicatos, no sé si se refiere al plan de igualdad o al inicio de la negociación. Si tú lo has negociado con la RLT, tú no tienes que comunicar nada a los sindicatos. Hay que tener en cuenta que el plan de igualdad es una política, es un instrumento que se registra y que luego tiene un componente público. Por lo tanto, no sería necesario comunicárselo a los sindicatos. Ahí hay una situación que se produce a veces cuando hay un centro de trabajo con RLT y otros que no tienen RLT. Claro. Que además ahí viene un lío importante que tenemos los tres, que es que, claro, cómo constituyes la Comisión de Igualdad y en qué porcentaje tienen participación unos y otros, porque claro, unos son representantes y los otros son un sindicato que ha sido llamado por una necesidad legal, pero de un centro que tenemos algún ejemplo de que con una sola persona en un centro de trabajo y otro con no sé cuántos tienes que llamar al sindicato. Tienes que llamar al sindicato. Es el ejemplo que ponías, Robert. Claro, pero precisamente con eso, es decir, lo que dice que se plantea en la negociación colectiva también, que es la base de la cuestión. ¿Qué es un centro de trabajo? Y ahí tenemos ya para discutir, es decir, un sitio, y digo sitio, en el que tengo 2 o 3 trabajadores, ¿es realmente un centro de trabajo? Bueno, hay sentencias que, por ejemplo, en cadenas de ropa conocida, que dicen, en concreto de Navarra, si no recuerdo mal, el TSJ de Navarra, que dice que aunque tengan 4 trabajadoras, no es un centro de trabajo. Con lo cual estamos alterando lo que podría ser la representatividad para negociar convenios colectivos y planes de igualdad. Seguimos con las preguntas. Perdón. Sí. No, adelante. Bueno, enhorabuena a todos, compañeros. Yo tengo un par de preguntas, no sé muy bien cómo lanzarlas, y luego tengo simplemente un matiz respecto a lo que dijo, lo que acabasteis de comentar de la conciliación. Es cierto que existe un derecho para los trabajadores, pero recordemos que es una conciliación familiar, es decir, los motivos de conciliación personal no están incluidos dentro del derecho a la conciliación, con lo cual es cierto que es hasta cierto punto un derecho limitado cuando tienes una causa familiar que puedes aducir para poder disfrutar de este derecho, ¿no? Las dos cuestiones que tengo, o sea, las dos cuestiones es respecto a lo que había manifestado Antonio respecto de el compromiso de mantenimiento del empleo. Es una pregunta, sé que es una pregunta un poco fastidiada, pero me gustaría saber vuestra opinión sobre, porque claro, existe la duda y la discusión doctrinal sobre si el concepto precisamente del compromiso de mantenimiento es el centro de trabajo, es el trabajador o incluso si es la empresa, ¿no? Entonces, un poco conocer vuestra opinión sobre cuál es el ámbito que tenemos que aplicar para decidir si ese compromiso de mantenimiento del empleo afecta a la devolución de las cuotas a la seguridad social que se han deducido las empresas. Y luego la segunda cuestión sería simplemente, porque creo que entendí, Borja, que los gastos en el caso de teletrabajo están exentos de cotizar. Igual te entendí mal. No, yo lo que dije es que ahí puede haber, y no está muy claro el tema, si tú es una simple compensación de gasto, ¿vale? Sí que estaríamos en una situación que no es salario, y entonces si no es salario no están sujetos a tributación, ¿vale? Y yo lo dejo ahí, no como una cuestión resuelta, pero digo que una cosa es que compense un gasto necesario para el trabajo, ¿vale? Y otra cosa es que esté dando una serie de beneficios que ya entramos en el campo del salario en especie. Y ahí sí que puede haber una interpretación, y me salgo de nuestro ámbito
exclusivamente laboral, por ejemplo, ¿vale? En que si agencia tributaria lo va a considerar como compensación de gasto exclusivamente o como digamos, una compensación de un gasto necesario para un trabajo que va a tener una serie de bonificaciones. ¿Vale? Claro, lo comentaba porque, claro, el artículo 12 no dice que esté exento los gastos. No, pero por ejemplo, si yo le doy un instrumento a un trabajador que tiene un uso exclusivamente en materia de trabajo, claro, no puede cotizar como parte de su salario. Claro. O sea, ahora, si yo pasa por ejemplo con pues un vehículo, por ejemplo, de empresa, ¿vale? Saliéndonos un poco ahora del tema. El vehículo tiene una parte que depende qué uso se le esté dando, puede considerarse salario en especie o no, ¿vale? Pues sería una circunstancia que aquí se puede abrir, ¿vale? Si esa compensación de gasto responde exclusivamente a esta compensación o si ya estamos entrando en el ámbito del salario en especie, ¿vale? Pues os dejo con la pregunta. Sí, y en relación con lo último, deciros que la Tesorería de la Seguridad Social ha habilitado una nueva clave muy recientemente en relación con los temas de los gastos para cotizar o no cotizar en relación con el teletrabajo. Sí. Yo creo que esta misma semana o hace poquísimo. El 28 de mayo creo. Sí, hace muy poco. Vale. En relación a conciliación, dentro de la conciliación, empezando por la primera pregunta, yo creo que hay que distinguir dos supuestos. Los que tienen hijos de hasta 12 años y los que tienen hijos mayores de 12 años. Y lo que dice el artículo 34 en su primer párrafo es que toda persona trabajadora tiene derecho a la conciliación familiar. Luego distingue para los menores de 12 años, pero de entrada no distingue que tenga hijos mayores o menores de 12 años. Dato que creo que es o puede tener trascendencia de cara al futuro. ¿Vale? En relación con el compromiso del empleo, vamos a ver. Como decía, en relación a las exoneraciones de seguridad social, el compromiso del empleo es nominativo. ¿Qué significa eso? Que así como yo no puedo despedir a las personas que estuvieron afectadas por ERTE, porque yo puedo tener una empresa en un centro de trabajo o en el mismo centro de trabajo una persona estuvo afectada por ERTE y el compañero de al lado no. Bien, yo creo que solo afectaría a esos trabajadores o a ese centro de trabajo que estuvo afectado por las exoneraciones de seguridad social con la suspensión del contrato, paralelamente. Al resto no estaría afectado, porque, insisto, yo creo que en puridad el texto legal es nominativo, con lo cual solamente a esos. Y ese compromiso de mantenimiento del empleo sería de esa parte de la plantilla de la empresa o del centro de trabajo que hubiera tenido esas exoneraciones. No sé si compartes la opinión o no, pero vamos. Yo más o menos, si me permites también, te digo un poco lo que yo interpreto y cómo lo he venido haciendo en la práctica, ¿no? Es decir, de la lectura de la ley, yo entiendo que una vez que sacas al primer trabajador debería empezar a computar esos 6 meses, con independencia del centro de trabajo. Yo, sin embargo, desde el primer día y por prudencia, apliqué el criterio al centro de trabajo, porque no hubiera una discriminación en el sentido que puede estar un centro de trabajo funcionando al 100% y otro centro de trabajo afectado al 100%. Esto a mí me ha pasado en la práctica. Entonces, para evitar esa famosa discriminación, yo apliqué ese criterio, es decir, oye, que sea dentro del centro de trabajo. Y cuando haya sacado al primero y pasen esos 6 meses, pues empezamos a... pero como una cuestión totalmente de garantías y de prudencia. ¿Qué me gustaría? Que se interpretara únicamente por trabajador, como dice José Antonio, pues porque yo creo que es lo más justo, ¿no? Pero a ver, que creo que no hay ninguna resolución todavía sobre esta materia. Empezaremos a ver seguramente en los próximos meses, pero sí que es una cuestión pues, que la ley no resolvió y que las resoluciones que se han ido dictando, pues que tampoco han ido variando un poquito, pero bueno, como siempre, con mucho cuidado, ¿no? Ahí está el problema de que, que a veces se sacan medidas y nunca se diferencia muy bien si las medidas son por empresa o por ERTE, por centro de trabajo, o en este caso los ERTEs, ¿vale? Tal como está planteado, y tú planteas por empresa un ERTE, lo lógico es que sea por empresa. Pero bueno, el criterio de prudencia yo creo que todos lo hemos tenido en cuenta, porque es una situación bastante lógica tenerlo en cuenta. Vale. Además que teníamos después, se podía abrir el melón de si se devolvía la bonificación solo de ese trabajador que incumplías o de la totalidad, que eso sí que cambia el mundo, porque si es de la totalidad lo que se está jugando la empresa, pues evidentemente es fundamental, ¿no? Bueno, se nos acaba ya casi el tiempo. Han quedado algunas preguntas que tenemos aquí en el chat, que si os parece las voy a recopilar y bueno, trataremos de darles respuesta. Yo les voy a pedir a los ponentes que tienen la amabilidad
que se las refundo para poderlas difundir y responder a las consultas que se han planteado, que seguro que son relevantes. Y vamos a dar por finalizado, para tratar también de cumplir con el horario, vamos a dar por finalizada esta mesa de debate. Agradeceros muchísimo vuestra intervención y va a terminar, a culminar el acto, pues María Borrás, de la Junta Directiva del Círculo, que pues nos gustaría, por favor, María, que nos dijera unas palabras y agradecer una vez más, en nombre del LHH y del Grupo ADECO, pues vuestra participación y también la amabilidad del Círculo de dejarnos estar hoy aquí con vosotros. Un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Nos levantamos. Pues sí. Gracias a todos. No he tenido la suerte de poder asistir a todo el acto, pero el poco tiempo que he estado he escuchado cosas realmente interesantes. Mi conclusión es que la crisis del coronavirus ha sido un catalizador de reformas obligatorias en todos los ámbitos y el mercado laboral no es una excepción. Es cierto que ha traído consigo muchísimos cambios. Escuchaba ahora pues, un mercado más abierto, más flexible, la definición de nuevos centros de trabajo que han tenido que, desde luego, hacer una auténtica revolución. Una revolución que, de no estar el coronavirus entre nosotros, seguramente hubiese ocurrido en 10 años y ahora mismo esto nos ha traído una aceleración. Temas fundamentales, el tema de los ERTEs, los planes de igualdad, la digitalización, han llegado para quedarse y yo creo que es un tema que no podemos dejar y no podemos pasar desapercibidos. Agradezco muchísimo a todos los ponentes en este híbrido, ¿no? Saludo también a todas las personas que están accediendo online. Y bueno, agradezco a todos vuestra presencia y espero que nos sigamos pudiendo escuchar todas vuestras opiniones y acercándonos a todos a este cambio nuevo que ya es una realidad. Muchas gracias.